Colegas asambleístas. En primer lugar, agradecer al presidente de la Comisión de GATS y también a sus integrantes por permitirme justamente procesar esta ponencia en esta ley, en este proyecto de ley trascendental para el país y romper obviamente un esquema que se había preestablecido en torno a que solamente podían ser ponentes los miembros de la comisión donde se encuentra el proyecto de ley. El proyecto de ley, en realidad, tiene como principal objetivo trabajar sobre otro de los aspectos fundamentales de la democracia, que es la convivencia social pacífica. La convivencia social pacífica tiene varios factores involucrados para lograr esto: la seguridad ciudadana, la educación, el desarrollo social, la inclusión social, la equidad de género y otros que tienen la misma importancia. En esa perspectiva, hemos trabajado un proyecto de ley que dejó de lado la visión securitista del Estado y la visión, al mismo tiempo, únicamente coercitiva alrededor del mundo, del terrible mundo de las drogas. Y hemos planteado un proyecto de ley justamente que trabaje en la prevención. En la prevención, teniendo conceptos que habían estado completamente ignorados desde hace décadas, por ejemplo, en la denominada iniciativa Nixon, que determinó que el combate a las drogas únicamente debe hacerse en los lugares donde se produce la droga, donde se producen las drogas, olvidándose en realidad de que este siempre fue un problema de salud pública. Y al mismo tiempo, olvidándose que la responsabilidad también estaba en los países, en los estados, que hasta el día de hoy tienen el mayor consumo de droga y por lo tanto donde se trafica la mayor cantidad de droga del mundo. Esto es Estados Unidos, Europa y ahora también Rusia, China y Australia y Nueva Zelanda. Es allá hacia donde está justamente dirigiéndose la mayor cantidad de droga que se produce en todas partes del mundo. Pero debemos señalar desde esa misma perspectiva que el Ecuador viene sufriendo un retroceso, señor presidente y colegas asambleístas, en los objetivos que se trató para la lucha contra el problema mundial de las drogas. Yo quisiera plantear algunos antecedentes que luego ustedes van a ver, presidente, colegas asambleístas, cómo se integran en esta lucha frontal que el Ecuador la va perdiendo contra las drogas. Hablemos de la convivencia social pacífica en torno a los índices de seguridad ciudadana, por ejemplo. Nos debe alarmar a todos que en el año 2019, por estar persiguiendo a insurgentes, entre comillas, el Ecuador, el Estado, se está olvidando de perseguir a los narcotraficantes y a los microtraficantes. Por estar persiguiendo ciudadanos que han participado en protestas sociales, nuestro país cada día se está llenando de microtraficantes y de narcotraficantes. Vayamos a Manta, señor presidente, colegas asambleístas. Cotidiano hablar con ciudadanas y ciudadanos, empresarios, taxistas, en el mercado, en absolutamente todos los lugares, que nos indican cómo el narcotráfico ha penetrado en estos 2 últimos años en la ciudad de Manta y en Manabí a niveles alarmantes. Nuestros pescadores artesanales, en lugar de utilizar sus embarcaciones para seguir haciendo de la pesca su lugar de trabajo digno, su espacio de trabajo digno, ahora justamente están siendo cooptados cada vez más por el narcotráfico para llevar 50, 100, 200, 500 kilos de droga, donde pueden obtener por un viaje de estos entre 10,000 hasta 30,000 dólares por cada uno de ellos. Esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando, porque obviamente ya no tenemos una estructura
desapareció la Secretaría de Drogas, desapareció el Ministerio del Interior, desaparecieron las instancias que coadyuvaban efectivamente para trabajar en la prevención, pero también en la coerción directa contra el tráfico de drogas. Le decía, presidente, colegas asambleístas, veamos los índices de inseguridad del año 2019, homicidios y asesinatos. La tasa se incrementó en el año 2019 ya a 6.72 casos por 100.000 habitantes. Es decir, incrementamos en 2 años 1 punto nuevamente la tasa de homicidios y asesinatos en el país. Pero lo más grave del incremento de esta tasa de homicidios y asesinatos en el país es que nuevamente las muertes violentas por uso de armas de fuego y además las muertes violentas relacionadas a crimen organizado superaron las muertes que se habían dado ya en el año 2016. Se había logrado reducir en el año 2016, por primera vez en 40 años de la historia del país, se había logrado reducir que las muertes violentas con arma de fuego sean menos del 50%, y al mismo tiempo que las muertes violentas que se producían relacionadas a crimen organizado, a delincuencia como tal, también pasen a ser menos del 50%. Superamos nuevamente ya el umbral en valor absoluto de las 1.000 muertes por año. Cerca de 1.145 muertes violentas se produjeron este año. Pero si eso nos debe preocupar o nos debe llamar la atención, señor presidente, colegas asambleístas, en el transcurso de estos pocos días del año, de estos 21 días de enero, ya existen en Guayaquil más de 20 ejecuciones extrajudiciales, muertes violentas tipo sicariato solamente en Guayaquil. Si no tomamos en serio, señor presidente, colegas asambleístas, el tema de la seguridad ciudadana en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el microtráfico, en pocos años más nuestra democracia será inviable como otros países de Latinoamérica en estas líneas. Tengamos muy en cuenta esta advertencia. En pocos años más tendremos ciudades de la provincia de Manabí, en Esmeraldas y en el Guayas, que serán pequeñas o grandes Sinaloas. Tengamos en cuenta esta advertencia que se plantea y esta alerta que se plantea desde el día de hoy, señor presidente, colegas asambleístas. Enfocándonos específicamente en los datos mundiales, que algo justamente había mencionado Río Frío en la Comisión General hace un momento, esta es la realidad mundial que estamos viviendo en la actualidad. La lámina anterior, por favor. El consumo de drogas a nivel mundial, 271 millones de personas en todo el mundo, es decir, el 5.5% de la población mundial de edades entre 15 y 64 años consumió drogas al menos por una ocasión en el año 2017. Esto constituye un 30% de aumento con relación al año 2009, 30% de incremento en el consumo de drogas a nivel mundial. Siguiente lámina, por favor. En ese mismo informe del año 2017 se determinó que 53.4 millones de personas en el mundo consumieron opioides, un 56% más que en el año 2016. Esta es la realidad mundial con relación a las drogas. Siguiente lámina, por favor. Pero además, de estas 271 millones de personas que consumieron por lo menos una vez droga en el mundo en el año 2017, 11 millones de personas que se inyectaron drogas en el 2017, de 11 millones de personas que se inyectaron drogas en el 2017, 1.4 millones viven con VIH y 5.6 millones con hepatitis C. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué está pasando en el Ecuador? De acuerdo
a la última estadística, en realidad, que se realizó en el año 2016 en torno al consumo de drogas en el Ecuador y porcentaje de estudiantes de enseñanza media que consumieron algún tipo de droga ilícita en esos 12 meses, esta es la realidad del país y de cada una de nuestras ciudades. Muy al contrario de lo que nosotros creamos, que el problema del consumo de las drogas en Ecuador es un problema de las grandes ciudades, aquí podemos ver que en realidad la problemática va del Carchi al Macará y en absolutamente todas nuestras regiones, en la Amazonía, en la costa, en la sierra, en Galápagos, por supuesto, también. Si ustedes ven, el promedio en el Ecuador es aproximadamente el 12%, sin embargo, tenemos la media. Sin embargo, tenemos ciudades que superan en gran medida este promedio de consumo de drogas al nacional. Morona, Zamora, Manta, Loja, Guayaquil, Quito, Portoviejo, son ciudades que están por encima de ese promedio y debemos tener esto muy en cuenta para lo que puede hacer esta Asamblea con la regulación, con la emisión de esta ley que consideramos podrá aportar de manera sustancial en la medida en que, claro, tanto los ciudadanos como los gobiernos locales se empoderen de la problemática y obviamente hagan de la prevención una verdadera solución para el consumo de drogas. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la prevalencia, por ejemplo, del consumo de marihuana? Aquí están las 3 ciudades donde la prevalencia de consumo de marihuana es la mayor del país: Morona, Santiago, Manta y Loja. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la prevalencia del consumo de cocaína? Quevedo, Durán y Esmeraldas. Siguiente, por favor. Sobre la pasta base: Milagro, Guaranda y Guayaquil. Siguiente. La prevalencia de la droga H, la droga asesina en la actualidad: Santa Elena, Libertad y Durán. Sigamos, por favor. Esta es la realidad que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país. El problema del consumo de drogas, el problema del microtráfico y del tráfico de drogas es un problema nacional, es un problema que está en absolutamente todas nuestras ciudades y que probablemente también podría estar incluso en nuestros hogares. 534 muertes relacionadas al consumo de drogas se determinaron en el año 2016. 5% directas y otro, el 95% de esas muertes también atribuidas al consumo de drogas como tal. Sigamos, por favor. 14 millones de gramos de drogas fueron incautados. Esto con relación solamente al microtráfico. Aquí no estamos haciendo mención al narcotráfico de drogas, porque ahí estamos hablando ya por toneladas, 100 toneladas, 110 toneladas, 95 toneladas que se han incautado en estos últimos 4 años. Y de estos 14 millones de gramos de drogas incautados, el 80% es marihuana, el 13% pasta base, el 6% clorhidrato de cocaína y el 1% heroína. Es decir, el país no está exento del tráfico y del consumo de ninguna droga como tal. Sigamos, por favor. El artículo 364 establece que las adicciones son un problema de salud pública. Y así debemos procesarlo, un problema de salud pública. Debemos dejar de ver al problema de las drogas únicamente como un problema policial, como un problema securitista, como lo había mencionado hace un momento. Y obviamente la responsabilidad del Estado está dada en función de cómo nosotros logramos al fin articular que la política pública que se construya para prevención no solamente sea responsabilidad del gobierno central, sino cómo los gobiernos locales efectivamente también asumen una responsabilidad obligatoria y vinculante frente a sus ciudadanos.
Sigamos, por favor. Las reformas planteadas atienden a un mismo objetivo sustancial. Debemos adoptar medidas efectivas y eficientes que nos permitan ver en la prevención el nuevo objetivo central de un Estado que quiera construir una convivencia social pacífica real. Ese tiene que ser nuestro gran objetivo como tal. Sigamos, por favor. ¿Qué planteamos en el proyecto de ley? El proyecto de ley plantea reformar 4 cuerpos legales: la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas sujetas a fiscalización, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos y la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Siguiente norma. Tenemos algunas reformas importantes. En la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, un artículo; en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, un artículo; en el COTAD, 6 artículos reformados; y finalmente en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, 6 artículos reformados y 6 nuevos artículos que proponen este proyecto de ley. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia crear en las reformas un régimen institucional que incluya también a los gobiernos locales. Actualmente el Comité Interinstitucional no incluía ni al CONGOPE, ni a las municipalidades, ni tampoco a las juntas parroquiales como tal. Este es un paso esencial. Si queremos construir verdadera política preventiva contra el consumo de drogas y el propio microtráfico, vayamos no desde lo nacional hacia lo local, vayamos desde lo local hacia lo nacional. Primer elemento sustancial: lograr esta incorporación de manera obligatoria y vinculante, y no solamente como invitados, solamente con voz dentro del Comité Interinstitucional. Sigamos, por favor. El rol de los gobiernos autónomos descentralizados para poder planificar e implementar programas interinstitucionales destinados a desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas que fomenten el adecuado uso del tiempo libre de la niñez y de la adolescencia. Sin lugar a dudas, el recuperar los espacios públicos y al mismo tiempo que los gobiernos locales sean responsables de las diferentes actividades para ocupar el tiempo libre de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes es fundamental. Pero esto ya no puede ser un tema simplemente visto como una condición de benefactores de los gobiernos locales. Este tiene que ser un tema obligatorio. Impulsar y apoyar la creación del mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorios de prevención de adicciones en coordinación con el sector público y privado. Por supuesto, bajo el control y bajo la supervisión del ente rector, que es el Ministerio de Salud, pero que sea una responsabilidad de los gobiernos locales como tal. Adoptar regulaciones o acciones para prevenir y controlar e impedir el consumo de las sustancias a que hace referencia esta ley en el espacio público y en eventos de concentración masiva, lo cual también no está dado como una capacidad directa y obligatoria para los gobiernos autónomos descentralizados. Y al mismo tiempo generar un mecanismo de coordinación con la sociedad civil para implementar, es decir, de participación ciudadana, para implementar y fomentar las políticas públicas que se dicten para el fenómeno socioeconómico de las drogas. Y finalmente, implementar también todo un sistema para programas de reconocimiento a los establecimientos públicos y privados que hayan implementado las mejores campañas y las mejores acciones de concientización para la prevención y erradicación del consumo de drogas. Siguiente, por favor. En el ámbito educativo, para la prevención, crear en el Sistema Nacional de Educación políticas que efectivamente nos puedan permitir concretar un sistema e incluso dentro de las propias mallas curriculares que
incluya programas de enseñanza de contenido sobre el riesgo del consumo de drogas y también que estos propios establecimientos educativos tengan los mecanismos suficientes para poder tener alertas protegiendo a las fuentes, a las personas que informan sobre quienes están vinculados al expendio de drogas directamente, pero tener un control férreo en los alrededores y en los exteriores de las escuelas y colegios de nuestro país por parte de la Policía Nacional y de las otras instancias y de otras instancias que se pudieran crear para evitar el expendio de drogas en los alrededores de dichos centros de educación, lo cual se ha convertido ya en una práctica cotidiana, tiendas, vendedores ambulantes, etcétera, que logran penetrar justamente para que nuestras niñas, niños y adolescentes adquieran drogas, incluso a modo de obsequio en un primer momento. Sigamos, por favor. Que los medios de comunicación públicos en todos los ámbitos, tanto en los tradicionales como en los digitales, también den un espacio importante, si bien obviamente yo no estoy completamente de acuerdo que sea simplemente el 5% o el 2%, esto es un tema que está para el debate de ustedes, señor presidente, colegas asambleístas, también den un espacio permanente para las campañas de prevención contra el consumo de drogas y el microtráfico de drogas. Sigamos, por favor. Finalmente, crear un fondo nacional concursable. Hemos visto cómo los fondos nacionales concursables que están dados en la Ley de Cultura, por ejemplo, dieron un gran incentivo para que nuestros artistas puedan acceder a desarrollar sus proyectos culturales como tal. De la misma manera, creemos que es importante crear un fondo nacional concursable que sirva para financiar y al mismo tiempo incentivar y cofinanciar los programas que se realicen en el territorio nacional, cuyo objetivo se dirija a dotar de herramientas para la prevención contra el consumo de drogas. Y que obviamente debe ser utilizado no solamente de la venta, sino incluso el momento en el que se incauten los bienes provenientes del narcotráfico o del microtráfico, estos bienes, por lo menos en un 20%, ese fondo sea alimentado para poder realizar ese fondo nacional concursable. Sigamos, por favor. También nosotros hemos considerado pertinente que debemos proteger y debe haber un compromiso por aquellos ciudadanos del extranjero que vengan a nuestro país y accedan y que pretendan acceder justamente a nacionalizarse como ciudadanos ecuatorianos. Y a partir de ahí que también podamos excluir, que sea una potestad del Estado excluir a aquellos ciudadanos que eventualmente hayan tenido ya procesos relacionados, procesos obviamente que hayan sido sentenciados y que hayan causado Estado en temas relacionados a narcotráfico y a microtráfico. Siguiente, por favor. El gran objetivo de este proyecto de ley es iniciar a construir un proceso que nos permita, a través del menor consumo, de disminuir la impunidad, menos impunidad, y al mismo tiempo de permitir que nuestros compatriotas puedan tener medios de producción lícitos y generar mayores fuentes de empleo lícitas, el consumo de drogas y el microtráfico pueda ser prevenido de manera importante en nuestro país, en nuestra sociedad. Siguiente. Avancemos entonces, señor presidente. Está planteado esta presentación para que podamos trabajar en este primer debate y podamos construir, obviamente, una ley que sea beneficiosa para nuestro país y que podamos medir sus resultados en los próximos años, ya no solamente sobre factores tan importantes como el consumo, si bien importantes, pero no los únicos, sobre las incautaciones de droga, sino también que vayan dirigidos, sobre todo a la prevención del consumo de drogas de nuestras niñas, niños y adolescentes y de toda nuestra sociedad. Gracias.
señor presidente, colegas asambleístas. A usted, señora